A lo largo de la historia del sistema capitalista, siglos XV hasta el XXI, las revueltas, las marchas, las huelgas y las demandas de los sectores más explotados han sido constantes. De acuerdo a Wallenstein y su libro Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos, no es sino hasta el siglo XIX en la que las demandas de estos sectores empiezan a organizarse y a constituirse como movimientos políticos sociales bajo las consignas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Por esta razón, el autor denomina como movimientos antisistémicos a todo movimiento, sea social o nacional, que busca transformar el sistema imperante debido a que éste no garantiza las consignas anteriormente establecidas. 1848 es el año en el que estos movimientos antisistémicos ven la necesidad de organizarse en plenitud y no ser algo simplemente sui generis. La derrota que sufrió el grupo proletario en Francia en este año y el manifiesto comunista escrito por Marx fueron los elementos que impulsaron estas ideas organizativas. Dada la naturaleza de este estudio, nos centraremos en la región latinoamericana, que se encuentra dentro de la tipificación de países del tercer mundo. Aquí surgieron los movimientos antisistémicos a través de movimientos de liberación nacional que buscaron la independencia de estos países desde 1810. Una vez logrado este objetivo, su capacidad de cambio social fue casi nula, teniendo como único logro solo la nacionalización del Estado, aunque se encontraban en una situación de neocolonialismo. Debido a esto, desde 1945 y, en mayor medida, desde 1968, los movimientos antisistémicos de la región han puesto en cuestión los valores universalistas occidentales que adoptaron los movimientos nacionalistas que gobernaron varios países latinoamericanos, y también se organizaron para luchar contra la miseria, la pobreza, la desnutrición y la distribución desigual de la tierra que han causado las nuevas clases privilegiadas a través de medidas neoliberales que se introdujeron en la región desde 1980. A continuación, daremos ejemplos rápidos pero concisos de los movimientos antisistémicos, sociales y nacionales que fueron tomando lugar desde la segunda mitad del siglo XX en varios países de la región. En Cuba tenemos al Movimiento 26 de Julio, la cual fue una organización política militar creada en 1953 por un grupo de revolucionarios dirigidos por Fidel Castro con una ideología nacionalista, antiimperialista y democrática. Nace en la clandestinidad durante la dictadura de Fulgencio Batista con varias posturas ideológicas que se consolidan en un solo objetivo. Logran su cometido en 1959 con la Revolución Cubana, que tomó ideales comunistas y socialistas, donde se da paso al colapso de la dictadura de Batista, logrando que Cuba se convierta en un estado socialista y de manera negativa es afectada por el embargo estadounidense que sufre en esa época. Este movimiento se encuentra activo hasta la fecha dentro del Estado socialista cubano presidido por Miguel Díaz-Canel, el cual es el jefe supremo y comandante de las Fuerzas Armadas. Es de esta manera que los movimientos latinoamericanos obtienen influencia de la Revolución Cubana, como fue el caso de Tupac Amaru, el cual se expondrá más adelante. En Brasil tenemos el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el cual es un movimiento político-social de inspiración marxista que lucha por la reforma agraria y la justicia social. Es integrado por João Pedro Setúbal en un inicio, aunque en el 2013 es asesinado uno de sus líderes, Cícero Guedes dos Santos. Nace en oposición a la reforma agraria en Brasil a manos de la dictadura militar encabezada por Humberto Alencar en 1964, que hace que este movimiento se vaya integrando en los años 70 hasta que en 1984 nace oficialmente. Este movimiento existe por los latifundios, la transición conservadora que da la dictadura militar y las luchas aisladas por la tierra que empiezan a ocurrir en distintos estados de Brasil, que llevan a los campesinos a organizarse, buscando que este movimiento sin tierra tenga como objetivo fundamental la redistribución de las tierras improductivas, buscando que las personas o los campesinos que se van a ver beneficiados reciban préstamos para que puedan realmente producir las tierras que reciben. Así también como lo que buscan es que las familias puedan tener acceso a escuelas y servicios de salud cercanos a ellos. Este movimiento logra dar una nueva visibilidad a la cuestión agraria, tanto en el contexto de la dictadura militar como durante la apertura neoliberal a partir de los años 90. También logran polarizar las posturas antigubernamentales de buena parte del Congreso, la Iglesia Católica y los sindicatos.
Entre sus marchas más conocidas está la marcha de 1000 kilómetros con más de 2000 personas que apoyaba que la reforma agraria redistribuyera de una manera más justa la tierra. Iban al grito de "la tierra es de quien la trabaje", siendo aquí consolidado este movimiento como uno de los movimientos sociales más potentes y organizados de Brasil y de Latinoamérica. En el caso de Ecuador, en 1980, después de un largo proceso de conformación de organizaciones que sean integrales con los pueblos indígenas y sus exigencias, como la Federación Ecuatoriana del Indio, FEI, influenciada por el Partido Comunista del Ecuador, la conformación de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, el Frente Único de Lucha Campesina e Indígena, FULCI, y otros más, se organizó el Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas, con el objetivo de promover la consolidación de estos pueblos. Se convocó al primer congreso del Consejo y se constituyó la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es una organización que aglutina en su seno a las nacionalidades, pueblos, comunidades, centros y asociaciones indígenas del Ecuador. Es el resultado de la lucha continua de las comunidades, centros, federaciones y confederaciones de los pueblos indígenas. Los objetivos fundamentales que se planteó en el Congreso fueron: consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, luchar por la tierra y territorios indígenas, luchar por una educación propia, intercultural bilingüe, luchar contra la opresión de las autoridades civiles y eclesiales, luchar por la identidad cultural de los pueblos indígenas, contra el colonialismo y por la dignidad de los pueblos y nacionalidades indígenas. A partir de los años 90, la estructura organizativa del movimiento indígena se constituye en un referente de los movimientos, organizaciones y colectivos sociales. La historia demuestra que en junio de 1990, con el gran levantamiento del movimiento indígena, se logra la unidad, el fortalecimiento organizativo político y su postura de clase en razón de la trascendental influencia de militantes de izquierda en la consolidación de cuadros dirigenciales, estructura y programa político, fundándose como un paradigma de lucha social y reivindicativa por los derechos del pueblo ecuatoriano. En el caso de Bolivia, es la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la CIDOB, la organización matriz de los pueblos indígenas de las tierras bajas del Estado Plurinacional de Bolivia, que representa a los 34 pueblos de este país. Fue fundada en 1982. La CIDOB tiene como objetivo y misión principal el representar, defender, promover y consolidar los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer a los mismos a través de sus organizaciones, para su efectiva incorporación y participación en decisiones políticas, sociales, económicas y culturales, así como en los procesos de desarrollo local, municipal, regional, departamental y nacional. Consideran que el primer hecho importante fue en la Constitución de 1999, con el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas con todos sus derechos, como el de sus hábitats, su cultura, su cosmovisión, sus tierras, su saber tradicional, su medicina y sus idiomas. Además, se restablecen sus derechos consagrados en la primera Constitución de 1811, que fueron pisoteados y desconocidos, no solamente por las autoridades coloniales españolas, sino por la propia sociedad criolla, aún hasta las leyes del siglo XX. De la misma forma, dentro de Uruguay está el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Este movimiento se da en la década de 1960 y 1970 en Uruguay. Tiene su base en una guerrilla urbana de extrema izquierda y además parte de su lucha está basada en la apropiación de bancos y la repartición de alimentos y dineros a los barrios más pobres de Montevideo. Este movimiento fue uno de los resultados de la influencia de la Revolución Cubana. Se dice que no fue una guerrilla, sino un movimiento político de armas. Y una de sus estrategias de lucha fue la propaganda armada, sabiendo ocupar de manera precisa y adecuada los símbolos necesarios para llegar a la población y a la comunidad uruguaya. Para ellos, la práctica revolucionaria era mucho más importante que la teoría revolucionaria en sí. Además, es importante señalar que en el año de 1975, con la vuelta a la democracia, este movimiento retorna como un partido político. Dentro de este grupo podemos encontrar a Pepe Mujica, quien fue uno de los militantes dentro de este movimiento de liberación nacional en su auge, el cual fue apresado durante 14 años. Sin embargo, al salir años más tarde, sería electo presidente de la República. Por último, en Argentina tenemos al movimiento piquetero.
Tras la llegada del neoliberalismo a Argentina, la dura crisis económica y la mala administración del presidente Menem estaba arrasando con la estabilidad de la población, lo cual llevó al levantamiento del movimiento piquetero, conformado por trabajadores, empleados y desempleados. Este tuvo origen en la década de 1990 y fue un intento de las masas explotadas de ir en contra de la institucionalización del Estado y una lucha para frenar los intentos que tenía la burguesía para separar a la clase obrera. A la vez, fue una reacción dada ante el sentimiento de traición y la invisibilización y prohibición de los derechos sociales y políticos por parte del Estado hacia los trabajadores. Su nombre proviene de la instalación de piquetes en lugares claves para no permitir que se transiten las vías. De esta forma, generar un paro parcial o total de los vehículos, siendo esta su forma de protesta. Cabe mencionar que este momento coincide con el ascenso del gobierno de Fernando de la Rúa en la década de los 2000, dentro del cual se generó un proceso de agravamiento de la situación política y económica, lo cual desembocó nuevamente a esta lucha de este movimiento que generó el argentinazo en 19 y 20 del 2001. Lo cual da como resultado la caída del presidente de la Rúa por parte de este movimiento piquetero. En conclusión, a lo largo de estos ejemplos que hemos revisado de movimientos antisistémicos, es importante observar la variedad de movimientos que se edificaron desde la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica. Algunos grupos más afincados a mejorar la distribución de la tierra y el reconocimiento de las poblaciones indígenas, como es el caso de Ecuador, Bolivia y Brasil. Otros más en la trinchera de obtener el poder del Estado, como los movimientos de liberación nacional que se suscitaron en Cuba y Uruguay, y otros que buscaron mejorar las condiciones de vida laboral de los trabajadores, como es el caso de Argentina. Aunque sus objetivos principales diferían, en el fondo la consigna común fue la de incomodar el poder vigente debido a las desigualdades existentes que siguen aún latentes en nuestra sociedad.